En octubre de 1888, 2 años antes de que Thomas Edison mostrara nada parecido, un hombre apuntó una cámara de madera hacia el jardín de una casa en Inglaterra y grabó a su familia caminando. Fueron poco más de 2 segundos. Pero es la película más antigua que existe, la primera de la historia que se conserva. Ese hombre debería ser tan famoso como Edison o como los hermanos Lumière. Y sin embargo casi nadie sabe su nombre. Porque en septiembre de 1890, justo cuando iba a demostrarle su invento al mundo entero, subió a un tren y desapareció para siempre. Ni su cuerpo, ni su equipaje, ni una sola pista aparecieron jamás. Esta es la historia de Louis Le Prince, el hombre que inventó el cine y al que la historia borró. Louis Aimé Augustin Le Prince nació en Metz, Francia, en 1841. Pintor, ingeniero, obsesionado con una idea que en su época sonaba a fantasía, capturar el movimiento. No una foto. El movimiento mismo. Se instaló en la ciudad inglesa de Leeds, y ahí, en el taller, construyó una cámara capaz de registrar imágenes una tras otra sobre papel sensible. El 14 de octubre de 1888 la puso a prueba en el jardín de la casa de sus suegros, en un barrio llamado Roundhay. Su hijo, su suegra, 2 amigos, caminando en círculo bajo el sol. Hoy conocemos esa grabación como Roundhay Garden Scene, y sigue siendo la película más antigua que se conserva. Semanas después filmó el tráfico cruzando un puente de Leeds. Piénsalo, mientras el resto del mundo todavía discutía si era posible, Le Prince ya lo había hecho. Ya tenía cine. La pregunta entonces es inevitable: si llegó primero, ¿por qué el crédito se lo llevaron otros? Para entenderlo hay que ver la carrera que se estaba corriendo. El kinetoscopio de Thomas Edison no se patentaría hasta 1891 y no llegaría al público hasta 1894. El cinematógrafo de los hermanos Lumière, que la mayoría recuerda como el nacimiento del cine, se patentó en 1895. Le Prince les llevaba años de ventaja. Y no era un aficionado improvisando, ya tenía patentes registradas de sus cámaras, en Estados Unidos desde 1886 y en el Reino Unido desde 1888. Lo único que le faltaba no era inventar nada más. Le faltaba enseñarlo. Tenía planeada una demostración pública en Nueva York, el escenario perfecto para reclamar ante el mundo que él había llegado primero. Compró el billete, ultimó los preparativos del viaje. Antes de cruzar el Atlántico, hizo una última parada, visitar a su hermano en Francia. Y es aquí, en un andén cualquiera, donde su historia se rompe en dos. 16 de septiembre de 1890. Le Prince se despide de su hermano en la ciudad de Dijon y sube al tren expreso con destino a París. Desde París viajaría a Inglaterra, y de ahí a Nueva York. Es un trayecto normal, en un tren normal, un trayecto de unas pocas horas. En París lo esperaban para seguir viaje a Inglaterra. El tren llega. Baja el pasaje. Le Prince no está. Revisan los vagones, no está. Revisan su compartimento, su equipaje tampoco está. Es como si nunca hubiera subido. Pero subió, su hermano lo vio hacerlo. Entre Dijon y París, en un tren en marcha, del que no se puede simplemente bajar, un hombre adulto y sus maletas se esfumaron sin que nadie viera ni oyera absolutamente nada. No hubo cuerpo en las vías. No hubo maleta en un campo. No hubo testigo de una caída. Nada. La familia dio la alarma de inmediato. La policía francesa registró la vía férrea y el trayecto completo. Se revisaron los ríos, los túneles, cada estación del recorrido. Cuando el caso cruzó el canal, se sumó nada menos que Scotland Yard, porque Le Prince tenía negocios y familia en Inglaterra. 2 de los cuerpos policiales más competentes de la época, trabajando sobre un trayecto cerrado, con un punto de partida y un punto de llegada conocidos. Y no encontraron nada. Ni una prueba de que hubiera muerto. Ni una prueba de que siguiera vivo. El expediente quedó abierto, y con los años se ganó.
Una etiqueta que todavía lo persigue, una de las desapariciones más extrañas jamás registradas en Europa. Sin cuerpo, sin culpable y sin explicación, solo quedaba una cosa por hacer, preguntarse quién salía ganando con que Le Prince desapareciera. Con los años surgieron varias teorías. Ninguna se ha probado, conviene tomarlas como lo que son, hipótesis. La más simple, un accidente. Que cayó del tren y el cuerpo nunca se recuperó. Pero un hombre no cae de un vagón cerrado sin que nadie lo note, y sus maletas no caen con él. La segunda, que se quitó la vida por problemas económicos, porque su proyecto arrastraba deudas. Pero quienes dudan de esta teoría señalan un detalle incómodo: desapareció justo la semana en que iba a coronar el trabajo de su vida. ¿Por qué entonces? La tercera es la más inquietante, y no la inventó un youtuber, la sostuvo su propia viuda, Leslie Loprence, en sus memorias. Ella estaba convencida de que a su marido lo habían silenciado por la guerra de patentes que se libraba en los primeros días del cine. Dicho de otro modo, que alguien tenía mucho que ganar si el verdadero primer inventor, justo antes de demostrarlo en Nueva York, simplemente dejaba de existir. Y hay una cuarta, más doméstica, una hipótesis planteada décadas después, en los años 60, que apuntaba dentro de la propia familia, a un posible conflicto de herencia. 4 teorías. 4 finales distintos para el mismo hombre. Y todas, hasta hoy, sin la prueba que la cierre. Pero la desaparición de Le Prince tuvo una segunda víctima, su lugar en la historia. Sin él para reclamar la autoría, el crédito del cine se lo repartieron otros. Años después, en 1898, hubo un juicio en Estados Unidos por las patentes del cine. El hijo de Le Prince, Adolf, subió a declarar para defender que su padre había llegado primero. Pero al tribunal no se le permitió presentar las cámaras de Le Prince como prueba. El fallo favoreció al bando de Edison. Y aunque más tarde esa decisión fue revocada, ya era tarde, los libros de historia se habían escrito con otros nombres. Y todavía queda un último dato, que dejo solo como dato. Adolf, el hijo que intentó devolverle a su padre el lugar que le correspondía, murió en 1901 en un accidente de casa. La familia perdió, 2 veces, a los únicos que podían contar la verdad. Así que volvamos a la pregunta del principio. ¿Por qué casi nadie conoce a Louis Loprence, el hombre que grabó la primera película de la historia? Porque desapareció con su prueba en el bolsillo, en el peor momento posible, y sin un cuerpo, sin un culpable y sin un final. La historia hizo lo que suele hacer con lo que no puede explicar, eligió otro relato más cómodo. Hoy, más de un siglo después, seguimos sin saber qué pasó entre Dijon y París en aquel tren. Puede que fuera un accidente. Puede que fuera algo mucho peor. Tú ya tienes las mismas pistas que tuvieron la policía y Scotland Yard. ¿Qué crees que le pasó? Déjamelo en los comentarios. Si te gustan los casos reales que el tiempo dejó sin cerrar, suscríbete, cada semana abrimos uno nuevo. Y el próximo también empieza con una persona que, un día cualquiera, simplemente dejó de estar.